Dios les bendiga, Dios les guarde en este precioso día. Le damos la bienvenida a todos nuestros familiares, amigos y hermanos que se están conectando con nosotros en este día. Queremos darle las gracias y decirles bienvenidos. En este día vamos a comenzar nuestra lección del día martes, como lo hemos estado haciendo, y le damos gracias al Señor por este precioso día. Vamos a orar primeramente y después continuamos. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por un precioso día que tú nos has otorgado, Señor y Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor amado. Señor, pedimos por esta lección en este día, Padre Celestial, que Padre Santo la podamos atesorar en nuestros corazones, la podamos poner en práctica, Señor. Podamos, Señor, entender lo que tú, Señor, nos estás hablando, Jehová Dios mío. Glorifícate, Señor, en todo lo que hagamos. Sea todo, Padre Celestial, para darte a ti gloria y honra siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga grandemente una vez más y vamos a leer la lección, gloria a Dios, que se titula Cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos, y la base bíblica está en el libro de Abdías y solo tiene un capítulo, pero los versículos que estaremos tocando son el versículo 3, 4, 10, 10 al 15 y el 17. El pensamiento central de la lección es: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Y el texto áureo se encuentra en Abdías 15. Como tú hiciste será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dejo al pastor en estos momentos. Dios bendiga a mis hermanos, amigos y familiares. Una vez más estamos acá para estudiar la palabra del Señor y estamos estudiando el tema trimestral, la relevancia de los profetas menores para hoy. Y como mi esposa menciona, vamos a estudiar el profeta Abdías, y es interesante. Cosechamos, dice, lo que sembramos, y vamos a ver acerca de la ley de la siembra y la cosecha, cómo esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Según lo que nosotros depositemos en el suelo, como el grano, será la planta que germinará. Y de acuerdo a cómo uno trata a la gente, así también seremos tratados por ellos. Así es que Abdías aquí predice la destrucción de Edom, porque Edom, dice, había hecho algo en contra de su hermano Israel. Y Dios hace referencia a los hechos de Edom varias veces. Dice el Señor en los versículos que vamos a incluir, del 12 al 14, 7 veces: no debiste, lo que indica que no debían de haber cometido esta falta. Sin embargo, ahora, en la gravedad de ese pecado o de ese error de haberlo cometido todo, la nación tuvo que pagar las consecuencias. Podemos ahora, a través de la historia de la Biblia, saber que la nación de Edom fue destruida por allá por el año 500 antes de Cristo. Y todas estas cosas que Edom hizo, como tuvo naciones que se aliaron a ellas, ¿verdad? Pero dice también Dios usó otras naciones para invadir a Edom y así expulsarlos a todos de su tierra. Todo esto, dice, ¿verdad?, ya había sido prescrito por los profetas de Dios, los profetas del pueblo de Israel. Y entonces allí todo tuvo, en conclusión, la profecía habla que todo lo que habló Malaquías, todo lo que habló, ¿verdad?,
este profeta Abdías. Todas estas cosas llegaron a un final, allá como en la Biblia nos dice el profeta Amós también, que fue contemporáneo de Abdías, habló acerca, ¿verdad?, de estas cosas. Y el conocimiento de la ley de Jehová, cuando Moisés le habló a todo el pueblo en el libro de Deuteronomios, haciendo, ¿verdad?, claro que son las cosas que a Dios no le son aceptables. Así es que vamos a entrar a la lección. La primera parte de la lección corresponde a los versículos 3, 4 y entonces estaremos hablando acerca de esto, la predicción de la caída de Edom. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, porque en estas enseñanzas estamos buscando la aplicación a nuestra vida diaria como creyentes. Entonces Edom aquí se desarrolla la lección, el lugar y la oportunidad que tuvieron de hacer algo bueno, pero la palabra dice que fue una decisión muy negativa la que ellos tuvieron. Muy bien, entonces, ¿cuál fue según lo que Abdías nos dice, que causó la caída de Edom? Y en ese único capítulo, versículo que empieza hablando en Abdías, ¿verdad?, dice el versículo 3, dice allí la palabra del Señor: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Entonces, Edom vivía en un lugar montañoso. Hacía probablemente, ¿verdad?, un lugar muy especial para ellos atacar o invadir a quienes ellos quisieran, pero esa ubicación estratégica, geográfica de esos días los hizo sentirse muy seguros, de tal forma que, dice, tenían soberbia, eran soberbios, eran orgullosos. Y es probable que llegaron a pensar que nunca ellos serían conquistados, ¿verdad?, por el sitio donde ellos estaban localizados. Desde allí podían cometer toda clase de crímenes y contra muchos pueblos, pero dice, ellos no quedarían impunes. Edom es un ejemplo para nosotros el día de hoy, porque la soberbia conduce a una confianza que es falsa. Acuérdese de las palabras de Edom, que dice la Biblia, que allí ellos dijeron, ¿quién me derribará a tierra? El caso es que no solamente fue derribado a tierra, sino que también desolado para ser deshecho, desaparecer como nación. Entonces, la soberbia trae, ¿verdad?, a una conducta falsa de confianza. No importa cuál sea la posición, cuál sea el prestigio que haya, tanto en Edom como en nuestros días, en una persona, por medio de tal vez bendiciones, por muchas bendiciones que Dios le haya dado a una persona, a un pueblo, cuando se da lugar a la soberbia, el camino para un fracaso está abierto. Así es que esa es la primera parte que nosotros encontramos, que toda esta soberbia tenía que tener unas consecuencias, y entonces el profeta anticipadamente les deja saber cuál es su error, cuál es su pecado. No sé si mi esposa quiere abundar un poquito en esto. Bueno, que en estos días podríamos decir que a veces nos sentimos tan seguros como Edom se sentía, que no iba a ser derribado por donde él se encontraba. Y no solo Edom, sino muchos otros de la Biblia, también por la soberbia tuvieron y sufrieron momentos y cosas que Dios les trajo, porque para Dios la soberbia es algo que no es bueno, y
creo que son lecciones muy importantes para nosotros hacer un acto, poder nosotros ver en qué área tal vez nosotros mismos podemos estar en esa misma situación, y que Dios siempre es un Dios justo que nos da el tiempo para que podamos, y el momento para reflejar y cambiar la soberbia, lo que pueda haber en nosotros. Gracias. Muy bien, hermano. Entonces, como creyentes, debemos de tener cuidado de no dar lugar a la soberbia. Muy bien. Entonces, ahora Dios les habla por el profeta, ya que ha exclamado el profeta cuál ha sido el error de ese pueblo Edom. Ahora dice Dios, hablando de lo que Dios va a hacer. Y entonces el versículo 4 dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces ahora la destrucción de este pueblo sería inevitable. Ahora Dios hablando, haciendo juicio sobre la nación. Y entonces la arrogancia que aquí aparece de Edom es como la arrogancia humana contra la justicia divina. Y aquí encontramos y conocemos, ¿verdad?, que las intenciones del ser humano son conocidas por Dios. Ellos pretendían elevarse hasta un lugar que iban a ser inaccesibles, que nadie podría alcanzarlos. Pero aquí Dios hace una definición, ¿verdad?, que habla acerca de quién es Dios y quiénes son ellos y cuál es su soberbia. Me gusta la expresión, es como poética. Dice, levantarse en soberbia es como remontarse como un águila. Si te remontases como un águila, Dios hace la diferencia allí. Dice, aunque entre las estrellas pusieses tu nido. Es decir, habla de una altura, ¿verdad? De la soberbia como una altura. Dice allí Dios, de allí te derribaré. Aleluya. Entonces, no hay lugar que Dios no pueda alcanzar en la vida del hombre. Hay cosas que nos muestran a nosotros que a los hombres tienen una característica que pueden despreciar a los demás humanos, que se describen a sí mismos como los más grandes, como las altas montañas de Edom, que habían ellos, ¿verdad?, usado para protección, como su morada, como el lugar donde ellos habitaban. Y entonces veían a los demás con desprecio. Desde ahí creerían que serían inalcanzables. Pero ahora Dios hablando le dice que aunque subiese, ¿verdad?, a lo más alto, hasta las estrellas, Dios lo derribaría de allí. Gloria a Dios. Entonces, en el día de hoy, la aplicación de esto es que hay una característica que la iglesia contemporánea es que tiene muchas estrellas. Dice aquí la palabra, ¿verdad?, que en ese sentido que muchos se elevan a sus alturas creyendo que de allí pues no hay quien los baje. Y entonces también que ellos captan la admiración de los creyentes. Y esos son los tiempos que Dios nos muestra en cuanto a las cosas que a Dios, ¿verdad?, no le parecen que sean favorables para nosotros. Entonces, esa es una de característica. Entonces, vimos la soberbia, la primera. La segunda es la otra característica de la iglesia para nuestro tiempo, que hay muchas estrellas que muchos captan la admiración de los creyentes. Entonces, tenemos que tener puesta nuestra atención en estas cosas. La Biblia nos dice, ¿verdad?, en la palabra, cuando Dios le habló a Edom, le dijo, de ahí te derribaré. Hay un dicho popular entre los hispanos, ¿verdad?, entre más alto uno se sube, más grande es el golpe. Así es que tenemos que aprender de allí que la palabra de Dios nos habla claramente del control que Dios tiene de todas las cosas del hombre y todo lo que el hombre precede a su destino. Porque acuérdese que hablamos al principio que el tema de este libro profético es dar lo que sembramos, es lo que nosotros cosechamos.
Muy bien. No sé, mi esposa dejó el tiempo a mi esposa para que ella le diga algo. No, que vemos también que muchas naciones que se han apartado de Dios, muchas naciones que han comenzado, comenzaron tal vez con el conocimiento de Dios y se apartaron. Vemos que son naciones que han tenido desastres, cosas que lo que ellos, después de que cambiaron su religión, después de que cambiaron lo que ellos creían en Dios para otras cosas, para hacer otras clases de ídolos y cosas así, pues ha traído a estas naciones desastres grandes, y eso es lo que como pueblo, como personas líderes que pueden traer esto al mismo pueblo, creen que el orgullo y como aquí en Edom, que el orgullo que ellos tenían no iba a llegar a ellos nada malo, pero vemos que sí, cuando se aparta uno de Dios, Dios también es justo para ver que lo que nosotros hacemos no es de acuerdo a lo que Él quiere, pues va a venir consecuencias. Amén, muy bien, lo que se siembra es lo que se cosecha. Pues bien, hermanos, entonces la segunda parte de esta lección empieza en los versículos 10 y 11, y allí estaremos hablando de la falta de misericordia que hubo de parte de Edom. Dice así en el 10 y el 11, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Edom vivía en una montaña, y entonces allí vemos, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Dios, Israel, que era su hermano, usted sabe, ¿verdad?, que Jacob y Esaú eran hermanos. Y entonces de allí, ¿verdad?, encontramos que la forma en que se escrita nos habla de cómo Edom ha caído de la gracia de Dios, haciendo mal a su propio hermano, hacia el pueblo de Dios, porque Dios llamó a Israel su pueblo. Y entonces todo lo que él hacía en contra de Israel, el pueblo de Dios, era como que se hiciese en contra de Dios. Y entonces vendría algún mal sobre de ellos, porque Dios dice que no mostraron misericordia hacia el pueblo. Entendemos por la palabra y traemos, ¿verdad?, a la memoria lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios, que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, que su misericordia es nueva cada mañana, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y entonces donde abunda el pecado, abunda la misericordia, es el carácter de Dios. Y entonces su pueblo debería de reflejar aquellas cosas que Dios, ¿verdad?, había mostrado al pueblo, su misericordia. Y aquel hermano que aquí aparece, ¿verdad?, Edom, se había vuelto contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. Y entonces no mostraron misericordia, porque dice, desafortunadamente al pueblo no le estaba yendo muy bien. Y entonces el profeta comienza a condenar por esa falta de misericordia a Edom, porque ese era el pueblo de Dios, y pronosticó su ruina. Aquí dice, según el libro de Amós, en el primer capítulo, el versículo 11, porque persiguió a espada a su hermano Israel, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces había rencor entre estos dos pueblos, estos dos hermanos. Había enojo, había toda clase de violencia en contra del pueblo de Dios. Y entonces allí la palabra denuncia ese grave error, esa actitud, ¿verdad?, contra su propia familia. Y entonces es una injusticia que Dios ve contra, ¿verdad?,
Dios contra su pueblo. Entonces lo mismo sucede cuando el hombre comete un acto violento en contra de su hermano, ¿verdad? Dios, que es Dios justo y misericordioso, un Dios amoroso, Él ve estas cosas y entonces Él las juzga. Entonces la palabra de Dios nos habla que ya el pueblo debería de haber conocido tanto Israel como también Edom los dichos de Dios. Y entonces Dios había dado al pueblo instrucciones de las cosas que Él deseaba que ellos hiciesen para entonces, ¿verdad?, cumplir con su mandato. Y una de las cosas que allí nosotros entendemos, que Moisés le había dicho a su pueblo que no aborrecería al edomita porque es su hermano. Entonces esa era la ley del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad?, que no debería de odiar a su hermano, no aborrecerlo. Pero aquí es todo lo contrario, ¿verdad? En cambio Esaú, en cambio Edom, odiaba a Israel, por lo cual, ¿verdad?, estaban quebrantando la ley de Dios y estaban haciendo algo contra Israel, lo estaban haciendo en contra de la palabra de Dios. Entonces allí encontramos que Edom entonces no tenía ninguna misericordia, sino y se aborrecían al pueblo de Israel. Y esa era una de las faltas que allí, ¿verdad?, nosotros encontramos. Dice, Amós les condenó a los edomitas, dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En otras palabras, que no sentía que era su hermano. Y en su furor, dice, le robó siempre y perpetuamente, dice, ha guardado el rencor. Nunca ellos estuvieron de acuerdo. Amén. No sé, mi esposa tal vez querrá decir algo allí. Vamos a ver. Sigamos. Entonces, esa fue una de las faltas, ¿verdad? Que no mostraron misericordia. Dios habla a los edomitas. Ahora vienen las consecuencias, ¿verdad? Dice que todo esto sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en un tiempo de su desgracia. Veamos versículos 12 y 13 que dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, en los versículos que aquí se mencionan, se nota la indiferencia de los edomitas hacia el pueblo de Dios. En el tiempo de su tragedia, dice, ellos se unieron a los filisteos, se unieron a los árabes y etíopes para saquear al pueblo de Judá, al pueblo de Dios. Y específicamente, ¿de qué se le acusa a Edom? Dice, primero, de haber estado mirando como un simple espectador. Segundo, de haberse alegrado del dolor ajeno. Aleluya. Tercero, de haberse jactado cuando otros sufrían. Y cuatro, de haber participado en el robo, en el pillaje. ¿Cuántas enseñanzas nosotros podemos aplicar aquí, ¿verdad?, de la vida del creyente, del cristiano? En primer lugar, nunca el cristiano puede ser un espectador indolente del dolor ajeno. Quien no es movido por el dolor del prójimo no puede ni debe de llamarse cristiano. La presencia de Cristo en el creyente y en la iglesia produce la sensibilidad. Hay que ser sensitivos al sufrimiento. En segundo lugar, todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos de identificarnos con el dolor humano. Tenemos, ¿verdad?, a veces el tiempo para concentrarnos en nuestro propio bienestar. Pero Dios nos demanda a nosotros como creyentes, como cristianos, que no veamos solamente nuestro bienestar propio, sino
también el del aquel, ¿verdad?, que es ajeno y que es, ¿verdad?, para Dios abominable el no ver a nuestros hermanos en su necesidad. Aquellos, ¿verdad?, dice que esto afectó a tal punto, ¿verdad?, que aunque la palabra no lo dice exclusivamente, pero sí nos enseña que era como la abominación que Dios tenía en contra de los pueblos por su idolatría y por su fornicación. Entonces era un pecado grande delante de Dios. Y aquí encontramos también en la explicación de que podemos hacer un tiempo para nosotros examinar nuestra vida cristiana, llegar a la conclusión de que Dios en estos tiempos nos habla a través de los profetas. Aún, ¿verdad?, aunque esto sucedió con el pueblo de Edom, nos ayuda a nosotros a ver si en nuestra vida aún hay alguna falta o un error que ¿verdad? Necesitamos poner atención a lo que Dios está diciendo, que cuando nos concentramos en nosotros mismos y dejamos ver la necesidad del otro, o nos jactamos de cómo nosotros no estamos en el lugar de ellos, o decimos que nosotros, ¿verdad?, nunca le hemos robado a nadie. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que humillarnos y entonces tomar en cuenta a los pobres, tomar en cuenta a los extranjeros, a las viudas y a todos, ¿verdad?, a los miembros de la familia de los creyentes principalmente, pero también, ¿verdad?, aquellos que son también están alrededor nuestro, ¿verdad? Nuestro llamado de Dios es que nosotros tengamos un sentir por ellos. Amén. Bien, vamos a ver si la pastora nos ayuda. Voy a hacerle un par de preguntas aquí para que ella participe, que ella está muy calladita ahí, tranquilita. Vamos a inquietarla, vamos a ver qué hace, gloria a Dios. Entonces, la primera pregunta de lo primero que hablamos al empezar, ¿qué simboliza Edom en la vida cristiana? ¿Qué simboliza Edom en la vida cristiana? Simboliza la soberbia que conduce a la falta de confianza. La soberbia que conduce a la falta de confianza. Falsa confianza. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte de que nosotros hablamos, ¿verdad? La acusación era que ellos eran orgullosos, soberbio, orgullo, es lo mismo. Y entonces creían que nunca nadie podría contra ellos. Pero entonces hubieron profetas que condenaron la conducta de ellos. ¿Cuáles fueron los tres profetas? Abdías, Amós y Joel fueron los contemporáneos. Sí, sí, fueron los profetas que hablaron acerca de la caída de Edom y cuáles fueron sus faltas. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras acciones de las cuales Dios acusa a Edom a través del problema? Las acusaciones fueron de convertirse en simples espectadores y por alegrarse del dolor de otros, del ajeno. Amén. Entonces, allí, ¿verdad?, nosotros estamos aprendiendo de la palabra del Señor que Dios nos habla también a nosotros, que no es únicamente, ¿verdad?, una historia, sino que la aplicación debe de ser sujeta a que nuestra interpretación nos ayude a cambiar aquellas cosas que es el propósito de Dios para nosotros, que cambiemos, que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella. Muy bien, entonces la tercera parte y última de la lección nos habla de cómo Dios hará justicia. Y entonces vamos a ver el versículo 15, aleluya, y luego el 17. Dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
Qué bueno. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Entonces dice, Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Retribuir con Dios. Dios es justo, con justicia. Dice, ¿qué vendrá sobre? Hemos escuchado los que hacen el mal. Dice Dios que no tardará su promesa, ¿verdad? Dice porque empieza diciendo en el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Y aquí, ¿verdad? Hacemos una pausa para decir que Dios juzgará a todas las naciones. No solamente, ¿verdad? En la parte que corresponde a Israel y a Edom, sino que todas las naciones están bajo la mirada de Dios. Y Dios empezó con el pueblo, con su pueblo, permitiendo que ellos fueran, ¿verdad?, llevados hasta un cautiverio. Allí, ¿verdad?, fueron 10 tribus llevadas a Siria y 2 a Babilonia, como el reino estaba dividido, el norte y el sur. Y entonces, en ambos casos, vinieron a ser deportados, vino la destrucción de la nación, y Dios lo hizo, ¿verdad?, que era la nación que tenía un pacto con Dios. Ellos recibieron, ¿verdad?, también retribución por sus hechos, pero Dios lo hizo con los suyos, con su pueblo Israel. ¿Por qué no lo iba a hacer con las otras naciones? Dice, con las cuales ellos nunca, ¿verdad?, tuvieron trato con Dios. El juicio de las naciones lo habló también nuestro Señor Jesús. Él habla, ¿verdad?, en sus sermones proféticos. Él habla de juicio, que hay una asociación con su segunda venida, que será un tiempo de separación y un tiempo de retribución. Y entonces vamos a ver, no sé, mi esposa tal vez me ayuda a escudriñar la palabra, es bueno. Mateo 25, 2 versículos 31 y 32. Vamos rápidamente allí para ver qué es lo que la palabra nos enseña de esto en lo que Jesús ha indicado para estos tiempos, cuando Él venga nuevamente. Mateo 25, 31 y 32. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Muy bien. Entonces allí, ¿verdad?, se nos habla, Jesús habla de todas las naciones que estarán delante de Él, ¿verdad? Y habrá juicio sobre ellos, de todos sus actos humanos. Cada uno tendrá, ¿verdad?, que responder de lo que ha hecho. Y entonces ahí vamos a ver también, cuando Dios habla de esto, de un juicio, también nos habla de aquellos que sí actuaron bien. En el versículo 17, que es el último de este capítulo que estamos estudiando, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces Dios hace una promesa aquí, ¿verdad? El remanente que habla es aquellos que fueron fieles a Dios, que aunque tuvieron que pasar por estas cosas difíciles, ¿verdad?, ellos son vindicados por el mismo Dios. Ellos son llamados santos, o sea, separados para Dios, porque es un grupo del cual, ¿verdad?, Dios se ha complacido. Y esos moran, dice, en el monte de Sión, que en el Antiguo Testamento era el sitio predilecto, la residencia de Dios divina, ¿verdad? Entonces, el versículo 18, que es el que sigue, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Eso allí se señala el triunfo de los hijos de Dios sobre sus adversarios. El que actúa mal puede durante un tiempo ser más prosperado que el justo, pero llega inevitablemente el momento en que se invierte el orden, porque quienes sirven a Dios son honrados por Dios, por Él. La gran interrogante que se nos hace muchas veces del cristiano es que muchos no ven la intervención de Dios.
Algunas veces se nos pregunta, ¿dónde está Dios en esto, verdad? Pero cuando dice nosotros sabemos lo que sembramos, también sabemos lo que vamos a cosechar. Ahora, ¿vale la pena que yo siembre el bien? O si no veo la cosecha esperada. Eso es algo que nosotros tenemos que contestar individualmente. Pero sabemos que sí hay una intervención de Dios. Que nunca Dios hace las cosas de tal forma que el hombre pierda toda esperanza, sino en el instante señalado Dios hará su obra justa. Entonces Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Así es que esta es la clase, ¿verdad? Dios habló de tal forma que las acciones de los hombres traen consecuencias. Y entonces ellos, el pueblo de Edom hizo las cosas, ¿verdad? Como le dice, con alevosía, con ventaja, con premeditación, para destruir al pueblo que era el pueblo de Dios. Pero esto no podía quedarse así. Dios ahora intercede, ¿verdad? Y entonces, tantos ellos como todos los que estaban allí tuvieron que sufrir las consecuencias de sus hechos. Voy a dejar en los últimos minutos a mi esposa para que ella, ¿verdad?, nos concluya con algo y luego oraremos. Gloria a Dios, una preciosa lección de, como dice el título, lo que cosechamos, lo sembramos, cosechamos lo que sembramos. O sea que como familia, como padres, como líderes, es una lección preciosa de autoexamen, a ver las cosas que podemos nosotros arreglar, porque no somos perfectos. Creemos que podemos hacer las cosas como nosotros creemos mejor, sin tomar en cuenta a Dios, pero nos trae a nosotros ciertos riesgos, como lo fue con Edom, y lo bonito es que entendemos y que aprendemos que Dios es un Dios justo, y que Dios va a hacer justicia a todos, a todas las naciones, conforme a lo que hagamos, a lo que nosotros podamos expresar o lo que nosotros podamos hacer. Y cuando vemos nuestras familias, cuando vemos nuestros hijos, a veces nos preguntamos por qué razón mi hijo es así o mi hija es así o lo que sea, y no tomamos en cuenta tal vez qué error cometí yo. Cómo fue que cambió esto, y eso nos lleva a que todavía hay tiempo que podemos nosotros arreglar las cosas, que hay tiempo que todavía Dios nos está dando para que podamos nosotros reflexionar y regresar a Dios y poder arrepentirnos, como hemos estudiado en estas otras lecciones, el arrepentimiento sincero y el poder saber que no somos perfectos. Y que no pensemos que que no nos va a llegar a nosotros el momento. Queremos ser de este remanente fiel, santos, como el Señor nos habla aquí en esta lección, y poder saber que Dios es justo y perdonador, y que está listo para recibirnos, y que está listo para recompensarnos, pero necesitamos tomar nosotros el paso. Y eso es lo que he aprendido en esta lección, una lección preciosa donde podemos tener el triunfo con Dios sobre nuestro adversario también. Y es algo maravilloso que podemos en estos días experimentar y podemos aplicar a nuestras vidas. Amén, muy bien. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar pidiendo por cada hogar, cada familia, por cada necesidad. No se olvide, mientras hay vida y esperanza, Dios está con usted. Confía en Dios y Dios hará. Oremos, amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en este lugar, Señor, por todas las cosas, Dios mío, que hemos aprendido de tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, para que al contemplar tu palabra, Dios mío, seamos, Señor, conforme a tu deseo, Señor, cumplidores de ella, Señor amado. Bendice a cada familia, a cada hogar, cada amigo, cada uno de aquellos que nos visitan, Señor, para poder aprender más de ti. Quédate, Señor, en la mente y el corazón nuestro y ayúdanos, Dios mío. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, más por los méritos de Cristo Jesús. Decimos todos amén. Y Dios me lo bendiga. Dios me lo Hasta bendiga la próxima. a todos. Amén. Gloria a Dios.
Sean bendecidos en este día todos. Amén.